Un saludo fraternal a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Les traigo un saludo cariñoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Aleluya y amén. He titulado mi mensaje para hoy, Jesús tiene control de tu tormenta. Y quiero referirme al texto hoy en Mateo, el capítulo 8, y los versículos 23 al 26. Voy a leer el texto y después lo vamos a analizar. Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y decían: ¿qué hombre es este que aun a los vientos y al mar lo obedecen? Cristo invitó a los discípulos a cruzar el mar de Galilea, y mientras iban de viaje, la palabra de Dios dice que se desató en medio del mar una gran tormenta. Una tormenta tan grande que se anegaban y peligraban sus vidas. La lección que tenemos aquí es que, aunque Jesús es Rey de nuestra vida, y Él es Señor de nuestra vida y camina con nosotros cada día, no debemos ignorar el hecho de que sí habrán tormentas que azotan nuestra vida, con Jesús a veces aún a nuestro lado. La palabra de Dios nos dice que en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, mas confiad, yo he vencido al mundo. Al igual que los discípulos que tenían a Jesús en la barca con ellos, la tormenta les sorprendió a ellos, ahí nomás estando Jesús a su lado. Eso nos indica, hermanos, que aún estando nosotros con Jesús, caminando con Él, las tormentas nos pueden sorprender en cualquier momento, como el coronavirus. Está azotando a medio mundo y aún caminando con Jesús nos puede sorprender, al igual la tormenta. Pero en todo esto hay un dulce alivio en saber que no importa cuánto azota la tormenta, o no importa cuántas las tribulaciones, podemos tener la confianza y la certeza que Jesús estará a nuestro lado para calmar la tormenta y para traer bonanza y paz a nuestra vida. Mientras los discípulos trataban de navegar el barco para sobrevivir la gran tormenta, la Biblia dice que Jesús dormía. El barco era azotado con furia por las olas de un lado para otro, de arriba para abajo. Jesús seguía durmiendo. Las olas llenaban el barco, rugía el trueno y el relámpago, pero a través de todo, Jesús seguía durmiendo. Así sentimos nosotros al igual a veces que en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, Jesús se nos ha dormido y sigue rugiendo la tormenta y sigue azotándonos con furia. Peligra nuestra vida y pareciera que vamos a negar. Y Jesús sigue durmiendo. Pero yo quiero asegurarnos en esta tarde, hermanos, que no importa cuán grande sea la tormenta o la tribulación, no importa cómo te encuentras en este momento, el Señor todo lo sabe, Él lo conoce, sabe precisamente y exactamente cómo está nuestra vida en medio de la tormenta. Sí, y Él en cualquier momento está por levantarse
Claro está, cuando nosotros clamamos a Él para traer paz y calma a nuestra vida. Puede ser que estás pasando ahora mismo en tu vida una tormenta o tempestad, quizás en tu matrimonio, o tal vez en tu salud, tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela. Puede ser que tus finanzas andan mal, pero el Señor lo sabe, Él lo ve, y tenemos, hermanos, que clamar para que Él nos salve. Solamente Él tiene cuidado de nosotros y puede traer calma y paz en la tormenta. La Biblia dice que a pesar de todo, sin embargo, hermanos, los discípulos, ellos trataban de salir adelante, estaban tratando de hacer todo lo posible para salvarse. Hay un texto en 1 de Pedro, el capítulo 5 y el verso 7, que me gusta mucho, donde el Señor nos dice a través de la inspiración con Pedro, dice: por nada estéis angustiados, o podemos traducirlo preocupados, sino presentad todos vuestros problemas a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa es una realidad, hermanos. Por nada debemos estar angustiados o con temor, porque el Señor cuida. Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, la gran pregunta sería: ¿por qué Jesús dormía en medio de la tormenta, hermanos, y no atendía enseguida las necesidades de los discípulos? Pues habían razones muy justificadas. Recordemos que Jesús había trabajado todo ese día sanando y enseñando y sacando demonios de las personas y tratando de extender el reino de Dios. Y claro, en la naturaleza humana le pedía, hermanos, descanso. Y Jesús, hermanos, imagínense cuán cansado no debiera haber estado de dormir en medio de una tempestad, donde el barco es azotado de un lado para otro, donde las olas están llenando el barco y Él sigue durmiendo como si nada. Estaba realmente muy agotado. Y la pregunta sería: ¿por qué no se despertó? Cuando la barca estaba siendo azotado, Jesús, hermanos, estaba tan agotado que el cuerpo le pedía descanso. ¿Por qué no se levantaba, hermanos, y por qué dormía con tanta confianza? Bueno, ya explicamos que Jesús estaba cansado, pero Jesús dormía tranquilo porque Él tenía confianza en su Padre. Tenía fe de que su Padre estaba con Él y lo iba a sacar adelante en medio de una tormenta. Esa es la clase de confianza que tenía Cristo, por eso dormía con tanta calma y tanta tranquilidad. Así debería ser nuestra fe, de tener absoluta confianza en nuestro Padre Celestial en medio de la tormenta, hermanos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos descansar en el Señor creyendo y confiando que Él nos ayudará cuando estamos azotados por la tormenta. Nuestro Padre Celestial, hermanos, sabe cuáles son nuestras pruebas y nuestras dificultades, y tenemos que confiar, hermanos, que Él nos atenderá cuando nosotros clamamos a Él. Mientras Jesús dormía, los discípulos estaban tratando de guiar el barco a través de la tormenta, para que no se anegara y para que pudieran llegar a su destino salvos y seguros. Ellos se esforzaban, hacían todo para tratar de salvarse. Y así somos nosotros exactamente igual también a veces. Cuando vienen las pruebas y las tormentas, en vez de buscar a Jesús, hermanos, y decirle: Señor, sálvanos, estamos en problemas, nosotros buscamos la respuesta humana. Buscamos cómo salir solos de nuestros problemas y nuestras tormentas.
sabiendo que nuestro Padre Celestial, hermanos, tiene cuidado de nosotros y Él está listo para levantarse y extender las manos para traer calma y tranquilidad a la tormenta, para que ya no nos atormenta ni nos molesta. Así que tenemos que aprender a buscarlo y a clamar. Así que nosotros a veces cuando tenemos estas dificultades, hermanos, que no nos dejan, tribulaciones, tormentas y pruebas, tenemos que aprender a clamar por ayuda, ayuda divina, ayuda sobrenatural, ayuda fuera de nuestro poder, porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, no es con ejército, ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es por eso que nosotros debemos poner nuestra confianza, hermanos, en nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que hicieron los discípulos finalmente, cuando vieron que no tenía caso sus fuerzas. Ellos llegaron entonces, hermanos, con Jesús y lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvenos, porque perecemos. Esa es la situación de muchos. Están a punto de anegar, de perecer, de morir. Y hermanos, pero no claman, no buscan. Y el refugio solamente está en una fuente. Y esa fuente es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la lección que necesitamos aprender hoy. Cuando nos encontramos en una tormenta, en tribulaciones y pruebas de nuestra vida, hermanos, tenemos que ir con Jesús y decir, Señor, sálveme. Cuando nuestra mente ya no da y nuestras fuerzas se acabaron y estamos a punto, hermanos, de anegar y de perecer, tenemos que buscar a Jesús y decirle, Señor, sálvame. Noten lo que Jesús dijo, hermanos, cuando Él se puso de pie o se levantó. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Verdad que sí es cierto que las tormentas de la vida nos dan miedo? A veces nos asustamos tanto, hermanos, que solo del susto no podemos hacer absolutamente nada. Pero el Señor dice, no tengan miedo. Yo soy el Señor de la tormenta. No tengan ningún temor. Yo soy el Señor de las olas también. Muchos de nosotros nos preocupamos a veces en las tormentas innecesariamente cuando nos encontramos, hermanos, donde vemos que nuestras fuerzas no dan. Pero el Señor nos dice, hermanos, en medio de esa tormenta, que nosotros debemos confiar absolutamente en lo que Él puede hacer, no en lo que nosotros podemos hacer. Lo importante es, si tenemos a Jesús en nuestra vida, no debemos preocuparnos de tener miedo, sino ejercer fe. Y claro, la fe es uno de los frutos del Espíritu Santo. Fíjense ustedes lo que Jesús dijo hablando de la fe. Dijo, todo el que es nacido de Dios vence las tormentas, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. La fe vence cualquier tormenta, cualquier preocupación, cualquier problema que nosotros podemos hacerle frente. Por lo tanto, hermanos míos, cuando Jesús se levantó y extendió las manos, dijo, paz. El texto dice aquí en el verso 26, para ser exactos, dice, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaban y decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Alabado sea el Señor en esta tarde, hermanos, que tenemos un Salvador, un Señor Jesucristo, hermanos, que cuando Él se levanta y extiende la mano, Él es Señor del viento, Él es Señor de la tormenta, Él es el Señor de nuestra vida. Y no hay nada tan difícil o complicado, hermanos. Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Después que Jesús habló a los discípulos, hermanos,
reprendió la maldad, reprendió